Durante el año 1929 ocurrió el mandato de Leguía, que terminó debido a dos grandes motivos. El primero de ellos fue la crisis económica que fue derivada de la Gran Depresión, iniciada en el mismo año. Algo que hay que también que resaltar es que durante esta época impactó fuertemente al Perú, provocando el declive de las exportaciones y un aumento del desempleo. Estas dificultades económicas alimentaron tensiones políticas y sociales, con diversas facciones que iban compitiendo por el poder, y conflictos entre trabajadores y empleadores fueron escalando debido a las duras condiciones laborales. El segundo motivo de la caída del gobierno de Leguía fue el pseudo golpe de Estado causado por Luis Miguel Sánchez Cerro, que durante ese momento era comandante. En 1931 se ha proclamado como presidente debido a que ganó la presidencia ante el APRA. El APRA acusó a Luis Miguel Sánchez Cerro de haber hecho trampa junto con su partido, manipulando los votos. Por desgracia, la reacción del gobierno y especialmente del grupo Unión Revolucionaria no fue de agrado para el APRA, debido a que se proclamó su partido y otros partidos de tendencia socialista como ilegales. Durante esa época, si eras miembro del APRA o tenías relación o eras partícipe de sus acciones, podrías tener desde prisión o ejecución. En 1932, su gobierno empezó decayendo debido a que se empezó a ver acusaciones de corrupción de altos funcionarios, hasta del mismo presidente. Durante esta época, estas crisis no fueron tan relevantes debido a que en 1932 empezó una escalada de tensión en sus fronteras con Colombia y Perú, originado por disputas territoriales por la región del Amazonas. Algo que hay que también que destacar es que en 1933 su mandato terminó debido a que fue asesinado. La revolución era inminente y en bares y cafés había una discusión por quién tendría que liderar la revuelta. Por un lado, Aya de la Torre postulaba que la revolución debería estar a cargo de la burguesía, los trabajadores y los campesinos. Él proponía un modelo económico diferente al marxista, que tenía que ser propio, al cual llamó capitalismo de Estado, ¿no? Donde el capital extranjero se encargaría de dotar al nacional para que éste pueda desarrollarse. Y todo esto mediante vías, mecanismos y reformas a través de la política. En el caso de Mariátegui, él propuso que los obreros y campesinos hagan la revolución en base a un modelo que él tildó como vencedor, que fue el modelo socialista soviético. Él decía que en instituciones antiguas como el AIYU existía un modelo socialista y que por ende habría que volver a ejecutar estos mecanismos. El gobierno de Augusto B. Leguía se encontraba debatiéndose en una severa crisis económica a causa del crack del 29. En estas primeras fotografías está plasmado lo que posteriormente se vivió en el país. En la primera foto se puede ver el encabezamiento liderado por Sánchez Cerro, con la guarnición de Arequipa el 22 de agosto de 1930, tras la sublevación contra el gobierno de Leguía. Esto se empezó a extender hasta llegar a la capital del país. Durante los días posteriores, Leguía aceptó su renuncia, fue derrocado y posteriormente fue arrestado. En la segunda fotografía se ve a Sánchez Cerro dirigiéndose a sus seguidores, esto tras su llegada a Lima el 27 de agosto del mismo año, a tan solo pocos días de su sublevación. En la tercera foto, como se ve plasmado, es un recorte periodístico del Comercio y habla que en el año de 1931 Sánchez Cerro ganó las elecciones con un número alto de votos a favor. Tras este suceso, el partido aprista se mostró en desacuerdo y lo acusaron de fraude. Como consecuencia se desató la pelea entre los apristas liderados por Aya de la Torre y el partido Unión Revolucionaria de Sánchez Cerro, provocando la persecución de los apristas. Por último, la cuarta imagen es otro recorte del Comercio, específicamente habla acerca del funeral de Sánchez Cerro. Al ser asesinado y herido de gravedad por múltiples disparos por un joven aprista. Aquí se puede ver a miles de militares y ciudadanos simpatizantes rindiéndole un homenaje por las calles de Lima. Cada una de estas imágenes que hemos utilizado como medio fueron para desarrollar nuestro trabajo y entender el contexto histórico que se vivió en aquellos años.
Hacemos un énfasis en nuestras dos fuentes académicas. En la página 294 del título La génesis de los partidos políticos, las masas y el triunfo electoral de nuestro querido Sánchez Carrión. En el documento hemos colocado dos imágenes que están colocadas en el contexto, de donde hemos sacado del extracto, y en esta fuente nos ayuda más que todo a entender el contexto de lo que sucedió en 1930 con las elecciones de Lapra y Sánchez Cerro. Más que todo se inicia en Sánchez Cerro, dejó la Junta Militar por revoluciones de las Fuerzas Armadas y postuló a la elección. Tenemos en cuenta de que obviamente no las elecciones, pero el gobierno de Leguía tenemos que entenderlo antes de que dejó una destrucción de partidos políticos y después de muchos años nacieron distintos partidos. Y estos partidos agruparon distintas masas, que son partidos políticos de masas. Estas se caracterizaban en movilizar y juntar a toda la gente, la multitud, en esa época que eran muchísimos. Entonces, estas de aquí son muy importantes porque se hicieron partícipes de todas las elecciones de ambos bandos. Ahora, extrayendo fuentes de la segunda parte académica, tenemos el lado izquierdo, que tenemos a Víctor Raúl Aguirre de la Torre con el partido aprista, y por el lado derecho tenemos a Sánchez Cerro participando con la Unión Revolucionaria. De esta misma manera, como ya hemos comentado antes, al momento de las elecciones obviamente ganó Sánchez Cerro. Sin embargo, esto a Víctor Raúl Aguirre de la Torre no le gustó, no le pareció justo y los inculcó de fraude. Entonces, al momento de todo esto, Sánchez Cerro se enteró de todas las acusaciones que le estaban haciendo y empezó a oprimir a cualquier persona que sea del bando aprista, cualquier persona que esté de su lado, como oficiales. Entonces el APRA no se quedó atrás e empezó a atacar de la misma manera. Ante toda esta confrontación, los apristas van a llegar a decir que Sánchez era el presidente moral del Perú. Y así empezaron todas las persecuciones, todas las conspiraciones y los intentos también de asesinato. Muchos apristas fueron apresados y desterrados del Perú. En conclusión, la crisis del orden oligárquico en el Perú fue un momento crucial en la historia del país, donde las ideas políticas y económicas se enfrentaron en un ambiente de profunda incertidumbre y descontento social. La polarización entre el APRA y el Partido Socialista refleja la búsqueda desesperada de soluciones a los problemas estructurales que afectaron al país, desde la corrupción hasta la dependencia económica externa. Esta coyuntura histórica fue evidenciada por la necesidad de un cambio significativo y la urgencia de encontrar un camino propio hacia el desarrollo y la justicia social. Además, subrayó la importancia de la participación ciudadana y el debate democrático de la construcción de un futuro más justo y próspero para todos los peruanos. Gracias.